Hoy día vamos a trabajar suma y resta de fracciones con distinto denominador usando el mínimo común múltiplo, ¿ya? Que es el contenido que vimos anteriormente. Antes de comenzar, vamos a recordar dos términos o conceptos claves que son muy importantes que los manejen en matemática, sobre todo cuando estamos hablando de fracciones, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver con amplificar. Tal como dice ahí, es multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Agrandar el número, ¿ya? En este caso, amplificar es multiplicar el numerador y denominador por el mismo número. Entonces, observemos, tenemos la fracción 3 quintos, la amplificamos por 2 y ambas partes, porque recuerde que la fracción es un todo, por lo tanto, lo que yo hago arriba, lo hago abajo. En este caso, la amplificamos por 2 y nos dio la fracción equivalente 6 décimos. No así simplificar. Simplificar es dividir, como dice ahí. En este caso es achicar el número. Supongamos que yo tengo un queque y lo divido. El queque ya no es el todo, es más pequeño porque lo dividí y repartí las partes. Entonces simplificar es dividir para hacer más simple la fracción y lo mismo que arriba. Como la fracción es un todo, lo que yo hago arriba lo hago abajo. Y en este caso yo la dividí en 2 y me dio la fracción equivalente 3 quintos. Recuerden que yo no puedo simplificar por cualquier número, solo por un número que tanto arriba como abajo me dé una fracción o un número exacto. Recordemos lo que hemos visto en las tareas anteriores. El mínimo común múltiplo. ¿Qué es? Es el múltiplo más pequeño que tengan en común dos o más números. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos y lo calculábamos usando una tabla? Veamos un ejemplo de eso. El mínimo común múltiplo entre 6, 12 y 15. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la tabla mencionada. Entonces vamos a empezar. Recuerden que descomponemos en factores primos. Entonces el primer factor primo en el cual yo voy a descomponer es el 2, ¿no es cierto? Y 6 dividido en 2 es 3, 12 dividido en 2 es 6 y 15 no lo puedo dividir en 2 para que me dé un resultado exacto. Entonces lo bajo tal cual. Ahora vamos a dividir nuevamente en 2. El 3 no lo puedo dividir en 2 exactamente, así que lo dejo tal cual. 6 dividido en 2 es 3 y 15 dividido en 2 no se puede tampoco exacto, así que lo dejo tal cual. Ahora divido en 3. 3 dividido en 3 es 1. 15 dividido en 3 es 5. Y por último, tengo que dividir ese 5 para llegar a 1 y lo divido simplemente en 5. Fíjense que entonces dividimos en 2, en 2, en 3 y en 5. Entonces ahora tomo todos esos factores y los multiplico. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. Entonces, el mínimo común múltiplo es 60. Muy bien. Ahora que tenemos súper claro cómo se obtiene el mínimo común múltiplo, pasaremos al siguiente contenido. Falta todavía un poquito para recreo, paciencia. Vamos entonces a comenzar con lo que nos convoca hoy, que es la suma y resta de fracciones con distinto denominador usando la técnica del mínimo común múltiplo. Veamos. Fíjense las fracciones que tenemos acá. Estas fracciones tienen una característica y que ambas tienen un denominador, el que está en rojito, que es diferente. Por lo tanto, no las puedo llegar y sumar como si fueran el mismo denominador. Para hacerlo tengo que igualar esos denominadores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores de la fracción. En este caso, 8 y 12. ¿Ya? Calculemos. Primero vamos a dividir en 2. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 12 es 6. La mitad de algo es dividirlo en 2, ¿no es cierto? Dividimos ahora el 4 y el 6 en 2 nuevamente. La mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3. Nuevamente divido en 2. 2 dividido en 2 es 1 y 3 dividido en 2 exacto no me da, así que lo bajo tal cual y ahora divido en 3. Y 3 dividido en 3 me da 1. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Multiplico todos los factores. 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Primer paso terminado.
el mínimo común múltiplo entonces es 24. ¿Qué significa ese 24? Que son mis nuevos denominadores. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Sí, son mis nuevos denominadores. Pongan atención, vamos al segundo paso, súper fácil. El 8, yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo transformo ese 8 en 24? Entonces, la forma de hacerlo es multiplicarlo por 3. Si yo multiplico 8 por 3, ¿qué me da? 24. ¿Se acuerdan que vimos en la segunda diapositiva? Amplificar. Ya, cuando hablamos de fracción no vamos a decir multiplicar, vamos a decir amplificar. Y también les dije que la fracción era un todo, por lo tanto, lo que yo hago arriba lo hago abajo. Y como abajo estoy multiplicando por 3, arriba también lo voy a hacer. Entonces 2 por 3 es 6. Listo, ahí tengo mi primera fracción. Vamos a hacer lo mismo con el 12. ¿Cómo transformo el 12 en 24? Lo amplificamos por 2. Y como lo que yo hago arriba lo hago abajo, o lo que yo hago abajo lo hago arriba, podemos a multiplicar el 4 por 2, que acabo de cometer un error porque dije multiplicar. Y lo que vamos a hacer es amplificar. Entonces 4 por 2 es 8. Y ahora sí ustedes ya saben cómo se suman fracciones con igual denominador. Se mantiene el denominador y se suman los numeradores. 6 más 8, 14, y el 24 se mantiene. ¡Excelente! ¿Ven? Regla importantísima, muy importante. El resultado de una fracción, ya que en este caso nos dio 14/24, siempre, niños, siempre se debe dejar reducido en su mínima expresión. ¿Qué significa? Si yo te estoy diciendo reduce algo a lo más pequeño que puedas reducirlo. Supongamos que ustedes tienen un papel y yo les digo redúzcanlo a lo más pequeño. Ustedes lo empiezan a doblar, 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 doblar hasta que ya no se va a poder más. Eso es simplificar. Pero en este caso lo vamos a hacer dividiendo, porque eso es simplificar. ¿Ya? Ojo, no siempre se puede. ¿Ya? Veamos. En el ejercicio anterior el resultado fue 14/24. Este resultado sí se puede dividir de manera exacta, en 2. Si yo divido 14 en 2 me da 7 y 24 dividido en 2 es 12. Fíjense ahora, 7/12 yo no lo puedo simplificar de nuevo. ¿Por qué? Porque el 7 y el 12 no están en una misma tabla de multiplicar. Entonces no se puede. Cuando lleguen a ese resultado final van a decir que quedó reducido en su mínima expresión. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. 2/3 más 5/4 menos 1/2. Todos tienen distinto denominador. Entonces lo que vamos a hacer es, primer paso, calculamos el mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 2. Facilito, números muy pequeños. Primer factor primo en el cual voy a dividir en 2. El 3 dividido en 2 no se puede, por lo tanto lo bajamos tal cual. 4 dividido en 2 es 2 y 2 dividido en 2 es 1. Vuelvo a dividir en 2. El 3 no se puede, el 2 es 1 y el de al lado ya está en 1, así que se deja así. Y ahora divido nuevamente en 3 y ya llegué a 1. Y ahora, siguiente paso, multiplico los tres factores. 2 por 2 por 3. Y eso me da 12. ¿Qué significa ese 12? Que mi nuevo denominador es 12. Veamos, ¿quién se acuerda lo que había que hacer ahora? Segundo paso. Multiplico 3 por ¿cuánto me da 12? Me acabo de equivocar porque dije multiplico y es amplifico. 3 por ¿cuánto me da 12? Por 4. Por lo tanto, lo que hago abajo lo hago arriba. Y 2 por 4 es 8. Vamos. 4, ¿cómo lo transformo en 12? Miren el ejercicio anterior. Lo amplifico por 3. Si amplifiqué abajo por 3, arriba lo mismo. Entonces 5 por 3, 15. Y el 2, ¿cómo lo transformo en 12? Lo amplifico por 6. Y lo que yo hago abajo lo hago arriba. Entonces multiplico 1 por 6 y me da 6. Y ahora, fíjense que tienen el mismo denominador. Entonces, súper fácil. Mantienes el denominador
y haces la operatoria de arriba. 15 más 8 menos 6 es 17 doceavos. ¿Se acuerdan que dijimos que había que reducirlo a su mínima expresión? Perfecto. El 17 es un número primo, por lo tanto automáticamente está reducido a su mínima expresión y no se puede hacer nada con ese resultado. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo ya para ir terminando. Primero, calculas el mínimo común múltiplo con los denominadores. Siempre eso primero. Segundo, amplificas el numerador y denominador de la fracción según corresponda. ¿Ya? Vemos hacia qué número me da el nuevo denominador y amplificamos por ese número. Y luego, tercero, sumas o restas solo los numeradores, ¿ya? Porque los denominadores se mantienen igual. Ahora vas a resolver estos ejercicios que están acá. Con mucha paciencia, son solo 4 ejercicios súper fáciles. Fíjate que los 2 primeros son sumas y los 2 últimos son restas. Y excelente trabajo por el día de hoy. Gracias.